Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues de ser masculino, Eric. Eric. Vale. Pregunto siempre a mis invitados por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Te vas a llevar una sorpresa porque yo soy de tierra adentro y he visto el mar muy tarde. Muy tarde me refiero, no de niño, porque yo todavía soy de aquellos coletazos, de los últimos coletazos de las cartillas de racionamiento, donde el sobrevivir era lo importante, donde los pucheros estaban medio vacíos y pantalones de remendar. Todavía vi aquella leche yanqui que mandaban a los colegios. Nosotros estábamos en una zona que había cabras y no era necesario, pero venimos de aquellos tiempos, Y donde, dices que viste el mar de mayor. sí, ¿Qué idea tenías tú del mar? pues de algo infinito, pero sobre todo sobrecogedor. Recuerdo una tarde en San Sebastián que fui al Cursal era una feria de productos gastronómicos con nuestro queso, y había temporal y me senté para verlo en soledad, porque me encanta la soledad, y quedé sorprendido de la naturaleza, del empuje, de la bravura, de todo ese tipo de cosas. Decías que naciste en una época muy dura, muy difícil, con cartillas de racionamiento. Cuéntame cómo era la casa en la que te crías, cómo era la casa, si tenía patio, tenía cuadra, Era una ¿qué casa tenía? de esas casas solariegas, bastante amplia para aquellos tiempos, pero que seguía primando sobre todo la atención a los animales, y recuerdo que tenía una cuadra que estaba pegada a la cocina, y sobre todo también recuerdo, tendría 5 o 6 años, que entonces no había ni luz eléctrica. Recuerdo ver, o sea, acompañar a mi padre con un farol o un candil para echarle a los animales. ¿Quiénes vivíais en la casa? Pues habíamos 3 generaciones. Una bisabuela que vio a Alfonso XII, Alfonso XIII. Nació en el 87 del 19. Vivíamos una bisabuela, una hija suya que se quedó ciega con la meningitis. Vivíamos mis 2 padres y 4 hermanos, que somos. ¿Quién canturreaba en tu casa? Mi padre. Cántame algo que Mi cantara él. padre era el Gregory Peck, o sea, era una persona alta, elegante y sobre todo de amplia sonrisa. Y lo recuerdo sobre todo en la época de verano, que siempre cogía, entonces se llamaban jornaleros, pero vamos, que mi padre nunca los trató como a hijos. Y recuerdo por las tardes, sobre todo, con aquel vino en el barril, aquellos barriles, ¿no? Y empezar a cantar porque decía que cantando se espantaban las penas. ¿Qué cantaba? Intenta cerrar los ojos y visualiza a tu padre cantando. Tenía, la que más recuerdo, porque me la sé de memoria, era una que decía, era un paso doble, que decía: vengo a cantarte serrana mi paso doble campero, que lo traigo de mis campos de Toledo. Sigue y sigue y sigue. Si yo te pido la imagen feliz de la familia, ¿cómo sería esa fotografía? ¿Te refieres a cuando era niño? Sí. Pues cuando todos nos limpiábamos en los mocos sin pañuelo.
cuando mi padre, sin decir nada, siempre le teníamos respeto, y mi madre andaba todo el día con la zapatilla en la mano y nunca le hacíamos caso. Después ya cada uno empezamos con 10 años, y nos fueron echando de casa, nos llevaron a un colegio y bueno, de alguna manera ya se perdió aquel encanto, ¿no? Sobre todo aquella inocencia. Ujú. ¿Qué planes tenían vuestros padres para vosotros? ¿Qué planes tenían tus padres para ti? Si alguna vez os lo dijeron o hablasteis de esto. Que sobre todo que tuviéramos acceso a la cultura. Ellos no, ellos sabían leer y escribir. Mi bisabuela no, mi bisabuela firmaba con las huellas. Tuvimos también el privilegio de tener unos grandes maestros que entonces vivían allí. Y yo la desgracia de ser quinto de una de sus hijas, porque todas las tardes me condenaba a ir a su casa para que su hija aprendiera. Entonces, también inculcara una parte de que mi madre, en ese sentido, más que mi padre, mi madre tenía una ansiedad de que supiésemos. Ah, sí. Sí, con muchísima ansiedad. Por decirte algo, a mí me llevó a Salamanca, pero a mi hermana la trajo a Madrid, recuerdo todavía la calle Gutenberg 17, a un colegio, y tuvo el arresto de ella en aquellos años de venir en tren a traerla al colegio. O sea, y los tres terminaron de funcionarios y yo terminé de cabrero, encantado. ¿Alguna vez pensaste que tu vida no estaba en la tierra? ¿No estaba en el campo? No, ¿Alguna vez no. dijiste, no? Anduve por muchos sitios, recorrí bastantes caminos, caté de todos los vinos y vi la gloria y la miseria también. Pero sobre todo vi que el silencio y la soledad que yo buscaba no estaba en la ciudad. Y me encantaba los olores aquellos primigenios que de niño captas, ¿no? El olor a tierra volteada o el olor a tomillo. Y sobre todo, el faro de mi vida ha sido mi padre. Mi padre, lo que era el mundo entonces de antes de la agricultura y la ganadería, pero sobre todo la agricultura, era una lumbrera, ¿no? Lo describo yo como el delineante de los surcos, artesano del arado, humilde sembrador. Y él sabía, creo que en un faro que trataba de esponja, mandé yo un audio que hablaba de la tierra esponjada. Mi padre sabía cuando la tierra está esponjada, por lo tanto, cuando había que tirar la semilla para que germinara. Tu padre, aún enviando tu madre y él a colegios en Salamanca y en Madrid y queriendo que adquirierais cultura y que progresarais, tu padre sabía, intuía que tú te ibas a dedicar al campo y al ganado. Él lo intuía. A lo mejor sí, porque yo después de estar en el colegio unos años, me fui a una escuela que entonces se llamaba de capacitación agraria, ¿no? Y pude haber hecho unas oposiciones, pero dije, bueno, si a mí lo que me encanta es vivir aquello que puedo realizar yo, porque cada uno tenemos nuestras limitaciones. Yo no valgo para trabajar para otro, en primer lugar, y sobre todo lo que no valgo es para no pensar. Entonces dije, bueno, pues si consigo vivir con dignidad en mi tierra, lucharé por estar en ella. Y ahí andamos. Claro, esa es la clave, ¿no? Vivir con dignidad. Sí, bueno, desde los 20, 22 años que empezamos los movimientos agrarios reivindicativos, hablábamos de dignidad y justicia para la clase campesina, ¿no? Ujú. Y hemos perdido la batalla totalmente, porque por aquella lucha que queríamos
y pensábamos que la explotación familiar era la que de alguna manera tenía que progresar, porque fue la que quitó la hambruna a este país. Hemos llegado a la conclusión de que todo es mercadería. Ujú. El campesino ya no es dueño ni de sus semillas, y el ganadero, sobre todo, ha derivado a lo intensivo, porque lo extensivo no se ha mimado ni cuidado. Mm. Hay una nota de audio que dejaste, no me acuerdo en qué faro, en el que decía, si os preguntáis por qué los campesinos abandonan sus tierras, abandonan su vida, abandonan su campo, abandonan su agricultura, es porque para que un campesino se tome un café tiene que vender 15 kilos de melones. Sí, 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 está claro. Eh, Todo el mundo tiene derecho, menos el campesino y el ganadero, a poner el precio a sus productos. Cuando ves que los políticos hablan de la España vaciada, de la España rural, cuando oyes que tienen mensajes para la gente del campo, cuando oyes que la gente joven dice, yo quiero volver, quiero estar en mi tierra, en el lugar en el que me crié, ¿a ti a qué te suena todo eso? En primer lugar me ofende, pero me ofende el principio de la España vaciada, porque si piensas un poco y te vas desde los Santos Inocentes a la lluvia amarilla, ese camino, ese largo trecho, que se escribió con el alma. Sin embargo, la España vaciada es una buena frase propagandística y que atrae, pero está escrita con la estadística, que no tiene nada que ver. Y sobre todo, falta el respeto a los guardeses que aún quedamos allí. Y no describe bien las fuerzas ni centrífugas ni centrípetas que han existido. La centrífuga que alejaba a la población en torno a la orilla, las costas, y la centrípeta que absorbía Madrid, a lo demás que quedaba hueco, vacío, ¿no? Entonces formamos la campana ideal. Los bordes de la campana, las costas, y el Badajo, Madrid, y todo lo demás sin gestión. Sin gestión, sí. Entonces, me molesta que hablen los políticos porque, en primer lugar, pienso que no quieren solucionar nada, porque si quisieran solucionar algo, actuarían de otra manera. Fíjate, has hablado de los Santos Inocentes de Delibes, de la lluvia amarilla de Llamazares. Dices que esa es la realidad del campo y que la España vaciada es la realidad de la estadística. Es solo la estadística, el número. Sí. Vamos a ver, ese es el recorrido desde las cartillas del racionamiento, de la explotación por parte del señorito, de aquellas régulas que echaron a las mujeres de la tierra, que dejaron vacío, sin vientres para parir. Y la mujer, que es mucho más lista e inteligente que el hombre, huyó. Y el hombre, si quiso encontrar pareja, compañera, tuvo que huir también, ¿no? Y solamente quedaron, en la mayoría de los casos, los cobardes. Y algún tonto, ¿no? O loco. O loco como tú. Porque los cobardes no tuvieron, lo voy a decir, los cojones de coger la maleta y largarse. Tuvieron miedo. Quedaron ahí, de alguna manera, aguantando el chaparrón constante, sin reivindicar. Porque ese trecho, desde Régula hasta la lluvia amarilla, tiene muchas cosas que contar que no se han analizado, y pienso yo que a estas alturas nadie las va a analizar. ¿Cómo es el día a día de un cabrero? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo ha sido? Pues mira, esto... Levantarte a qué hora, coger no sé cuánto, no sé si tienes rebaños, ¿qué tienes? El día de ayer, por ejemplo, ¿no? Que es diferente al día de hace 30 años, ¿no? El día de hace 30 años era todavía callado, perra inmoral. Y yo de alguna manera pensé, dije, no, tengo que dulcificar la vida para hacerla más llevadera. Y empecé a hacer pequeñas cercas que me permitían tener tiempo libre
y salir de alguna manera de ese agotamiento, porque un ganadero, si no evoluciona, solamente tiene derecho a morirse, a ponerse enfermo o no, porque el tractorista puede parar el tractor, el campesino, pero el ganadero está tratando con seres vivos. Entonces, si no tiene relevo, o no tiene unas cercas, o no tiene unos medios en los cuales durante un día, durante una visita, o durante el entierro de su padre, o el nacimiento de su hijo, pues No puede faltar, no puede porque hay que faltar. dar de comer a los animales. Por eso digo que solamente tiene derecho a morirse. Y las cercas te dieron la libertad. Qué curioso concepto. Sí. Las cercas te dieron cierta libertad Sí, por de supuesto. movimiento Sí, para sí. que estuvieran allí tus animales y tú te Exacto. puedas ir tranquilo. Si Exacto. tienes un evento, si Te dieron tienes tiempo libre. una boda, Exacto. has hablado, el entierro de un padre, te dieron tiempo Te libre. dieron tiempo libre. ¿Quién te acompañó en esta aventura? Pues ¿Te hombre, enamoraste? esto siempre se dice que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? En este caso, detrás de una gran mujer hay un hombre, ¿no? Que soy yo. Yo soy ¿cómo le diría? Un hilvanador de sueños, que he tenido la fortuna de que una compañera y mis hijos han cosido. Y bueno, ahí más o menos creo que ha sido la reflexión perfecta. Por eso he sido un loco. Un loco en el sentido de cuando soñaba en algo, al día siguiente ya pensaba que estaba conseguido. Y soñaba en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ordeñando a mano, porque era entonces de esa manera. Pero ya en el año 89 me fui a Granada a ver una sala de ordeño de cabras que tenía la Diputación de Granada, porque tenía una raza que era la granadina y la estaba mejorando, porque no había otra. Y aquello te pareció tecnología a punta. Sí. Y a partir de ese año ya ordeñamos con con ordeñadora. Con ¿no? ordeñadora, sí. Después, pues bueno, vino la leche de cabra. La cabra es... Perdón, ¿qué tienes? ¿Cabras solo o tienes cabras, vacas? ¿Qué tienes? No, solamente cabras. Solamente cabras. Solamente cabras. Pero la cabra es el pobre de la familia, ¿no? Se ha investigado muy poco porque no es rentable para la investigación, al ser pocas. Y no es igual que el mundo de la vaca o el mundo de la oveja, tiene más investigado. Y la utilización de la leche de cabra por parte de las transformadoras en queso o en los lácteos, pues tenía muchos dientes de sierra, ¿no? Entonces que nada, aquí hay que transformar nosotros, ¿no? Y en el año 98 empezamos con el proyecto y en el 2001 pues empezamos a cuajar. Bueno, empezó a cuajar mi hijo. ¿Cuántas cabras tenéis ahora la familia? En torno a 500 madres. 500 madres. Sí. ¿Y os dan de comer por la leche, por el queso, por los cabritos que nosotros vendemos queso transformado, o sea, leche transformada en queso y cabritos. Y cabritos. Sí. ¿Sabes qué te he traído, Cabrero? También porque quiero que hablemos de lo que ha pasado en la Sierra de la Culebra. Porque la gente no es consciente de la tragedia, de la devastación que suponen 30.000 hectáreas quemadas, con animales muertos, los que están vivos están muriendo de hambre, con esa interrupción del ciclo de la vida, con robles centenarios, con castaños centenarios, con el hilo de vida que quedaba en la Sierra de la Culebra, el hilillo de vida, está ahora mismo quemado. Es una cosa muy trágica. Entonces cuéntame tú cómo te enteras del incendio, dónde estabas, quién te llama. Bueno, te enteraste pues porque no estamos muy lejos y la columna de humo se empezó a ver, ¿no? Pero ese día escribí yo algo así como vigilad, estad atentos, pues no sabéis ni el día ni la hora. Eso es de Mateo 25, ¿no? Eso era previsible. A medida que la especie humana abandona el territorio, lo ocupa la fauna y la flora. Y en este caso, la flora ha crecido de una manera exponencial y selvática.
Y las reivindicaciones a posteriori de quemar bomberos es mentira. Lo que hace falta son más seres humanos, que son los verdaderos gestores del territorio. Cuando dices, perdón, Cabrero, que era previsible, es que en plena ola de calor, estando el monte como estaba, sin agentes forestales, sin equipos todavía previstos para el verano, todo el mundo en los pueblos decía, esto va a estallar un día, esto cualquier día se quema. Mira, Mara, si tú pones a la puerta de tu casa una meda de paja, no tienes que poner un bombero, lo que tienes que quitar es la meda de paja. Y ahí la meda de paja está por todo el territorio. Entonces eso no se arregla ni con toda la UME, ni con todos los bomberos, ni con nada. Eso se arregla que vuelva el ser humano otra vez a los territorios para gestionarlos. Agentes forestales para, que vigilen. Para hacer aquellas prácticas ancestrales que hacían aquella gente, que eran los desbrozos, las limpiezas, incluso las quemas controladas dentro de las zonas que son arbustivas, pero que no tienen robles, ni castaños, ni encinas, ¿no? Y sobre todo es producto también de una política forestal. Mira, nadie ha hecho más daño en este país que la política forestal de los ingenieros de montes. Las plantaciones de coníferas y de eucaliptus han sido letales. Y la gran pandemia pendiente de este país, bastante mayor que la que hemos tenido y lo de la guerra de Ucrania, va a ser que va a arder todo. Porque no son conscientes, las autoridades no son conscientes de nada. De nada. Es más, cuando antes me preguntaste qué pensaba cuando los políticos hablan de la España vaciada, no la conocen. Así de claro. La conocen de visita, con un todoterreno y con corbata. La mayoría de ellos no saben si hay que ir al campo con tacones o con chirucas. Esa es la triste realidad. Pero el peaje que vamos a pagar por el abandono va a ser enorme. Se va a destruir flora, se va a destruir fauna, se va a destruir diversidad, se va a destruir todo aquello que el nativo ha construido durante siglos, porque los ecosistemas no surgen, se crean. Y sobre todo se ha abandonado aquellos que limpian, que son los animales que pastoreaban. La vaca limpiaba los valles, la oveja la ladera y las cabras el monte. El mayor lobo de la Sierra de la Culebra para las cabras fue la reforestación de pinos, porque prohibieron a la cabra que fuera allí. Y todavía nadie es consciente, o muy pocos lo son, de que el lobo ha puesto a la Sierra de la Culebra y a Zamora en España y en el mundo. Sí. Y nuestro mayor lobo no es el lobo. Nuestro mayor lobo es la carencia de servicios y el olvido. Ese es nuestro mayor lobo. ¿Tú tienes esperanza en algo, Cabrero? No. O la sociedad reacciona, o si no, estos que se ponen al mando, no por sencilla razón de que aquí convendría recordar a Ortega cuando decía que la ausencia de los mejores en los puestos de mando llevaba a los pueblos al desastre. Y es que estamos en manos de cainitas. Se pasan media vida contándonos sus virtudes y la otra media contándonos el defecto del contrario. Es verdad. Cabrero, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado? Pues hace año y medio, cuando murió mi madre. Pero lloré a solas. ¿Por qué? Porque creo que la soledad es el mejor refugio en muchas ocasiones. ¿Y la última vez que has reído a carcajada limpia? Bueno, antes de venir por acá con una nieta que tengo de 8 meses. Está para comérselo. Tú cuando necesitas desconectar de todo, desconectar del campo, ya que no puedes irte a Las Vegas, de momento, aunque ese es un plan que tenemos en mente,
pero cuando necesitas desconectar, ¿qué haces? ¿Te tomas un chato de vino? Ahora, ¿Te ahora hablas con, menos, con la pero familia? ¿Qué haces? ahora menos, pero hace unos años cogía el coche y me iba a un pueblecito que tiene todos los servicios, se llama Tábara, y me tomaba café y me encantaba leer el periódico y solamente con tocarlo y olerlo ya me sentía persona. Así de claro. ¿Por qué tienes la fijación con Las Vegas? Bueno, pues porque en una ocasión un sobrino que fue, pues dijo, tío, yo voy a ir y a apostar $1.000 a la roja con dos cojones. Además me lo dijo así. Y lo hizo. Y dije, bueno, si algún día tengo yo la fortuna. Pero ganó. No, a- no lo sabes, ¿qué más da? Hasta ahí, hasta ahí llego, más allá no lo sé. Pero que lo hizo sí. Que lo hizo así. $1.000. Sí, que lo hizo sí. ¿Cómo han sido esos versos que escribiste el otro día? ¿Cómo? Estos versos que me has dicho antes, que escribiste el otro día. Pues no sé, a veces estás buscando cosas y no las encuentras y oyes algo, lees algo y brotan. Así. Que lo último que has escrito, ¿qué es? Pues fue creo que algo de la culebra, pero no del incendio de la culebra, ¿no? Pero no lo recuerdo de memoria. Y Mm. lo anterior fue de la primavera, que era una tarde tranquila. No, era una tarde de mayo, de paseo tranquila, de primavera preñada, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cabras tenéis ahora preñadas o no es época? Vamos a ver, nosotros tenemos dividido en tres las parideras para tener rotación de leche durante todo el año, ¿no? Y desde el 28 de mayo al 7 de junio, más o menos andarían al celo unas 200, 220. Ahora hay una pequeña paridera y la próxima vez que anden a celos será a finales de agosto, primero de septiembre. Cabrero, Lo que tú, no he visto nunca, ¿sí? quería hacer este inciso, y he visto muchísimos celos, muchísimos, pero nunca he visto ni una violación, nunca. ¿Cuántas cosas tendría que aprender el ser humano? De los animales. No he visto. Ahora que dices esto de cuántas cosas tendríamos que aprender, tú que tienes animales desde has nacido, te has criado con ellos, pero no sé si tuviste algún perro que tuvieras una relación especial. Bueno, casi todos los que han pasado por casa, unos por una causa y otros por la otra, ¿no? Te digo perro, pero me puedes hablar de una cabra o Sí, yo qué sé, o sea, sí. algún animal que Sí, marcara sí. tu Ahora vida. tengo uno que le llamo gitanillo, ¿no? Que vamos, queda muy vago y muy mal decir que entre más conozco a las personas, más quiero a mi perro, ¿no? Pero que vamos, que se abraza a mí, así de claro, se abraza a mí. Y siempre está esperando que yo salga, me está esperando a la puerta allí, vamos, con una fidelidad. Pero hay otros mastines. Cuando murió tu madre, Cabrero, estabas con Gitanillo llorando. Cuando lloraste dices que llorabas solo, estabas con Gitanillo, con el perro. No, porque fue en noviembre y no sé el por qué, no, estaba solo, Estabas totalmente solo. solo. Ujú, ujú. Pero sí que los perros, aparte de formar parte de ayuda y de trabajo, sí que son una gran compañía, ¿no? Vamos a tener que irnos a un faro, pero antes quiero saber por qué el cabrero loco, se ha puesto Eric de seudónimo para esta entrevista. Pues como es masculino, eh, elegí un nombre de alguien que estamos esperando, que es su nieto y se va a llamar Eric, ¿no? No podía, al ser masculino, elegir el de mis dos nietas, que una se llama
Lucía, la más pequeña, y la otra que ya tiene 6 años, que es un encanto. Entonces tuve que poner un nombre masculino y es el que va a venir, el O sea, tienes, esperado. tienes 2 nietas y ahora viene Sí, Eric el esperado. sí. ¿Cuántos hijos tienes, Cabrero? Dos, 2 hijos. dos. Que no viven en el pueblo. Sí, uno Uno sí, vive que es el a que... 8 kilómetros y el otro prácticamente está allí un día sí, otro también. O sea, que se han quedado. Sí, Se han medio quedado, sí, los sí. dos, no, 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 es que eh, tenían muy claro que entre dos se hace mucho mejor que entre uno. Es que entre uno solo es imposible. Y entre los dos, entre ellos se entienden y a mí lo único que me queda es disfrutar y verlos. Es Ujú, de alguna manera es cobrar los intereses de una vida, ¿no? ujú. Ver que tu sueño lo han sacado adelante tus hijos y tu compañera y, y que el núcleo de familia sigue allí porque yo veo a todo lo que me rodea por allí y tienen los hijos muy bien en Barcelona, los nietos muy bien en Fuenlabrada o en Hospitalet, pero no los ven. Tienen marcadas las arrugas en la cara, no por los fríos y los soles como las tengo yo, ¿no? Sino por la soledad y el abandono. Y yo soy un privilegiado en ese sentido. Vamos a irnos al faro con la hilvanadora de tus sueños. Mm. ¿Qué canción querrías poner en el faro para que estuviera sonando? Hay tantas, pero me voy a decantar por una que además la he reconvertido yo a mi manera, ¿no? Que claro, un pastor habla de compañera, ¿no? Que dice así, dice, yo quisiera, pastora, tener tus amores a la orilla del río entre mimbres y flores. Tu mirada en el valle y en el agua la mía. Y tener de tus labios la verdad de la vida. Yo te amaré toda una vida. Yo te amaré y hasta el final. Te quiero hacer mi compañera. Vente conmigo, feliz serás. Vaya traco. Vaya traco. Cabreo loco, me ha hecho mucha ilusión tenerte aquí en nuestro último faro de temporada. Quería que los oyentes te conocieran un poco más. Pues yo ha sido un placer volver a veros, pero sigo pensando lo mismo que te dije al principio, ¿no? Creo que cualquier farero o farera tuviera los suficientes rincones como para ser más lúcidos que los míos. ¿Qué te dan? ¿Qué te dan los fareros y las fareras? ¿Qué te da la farería? Empecé a escuchar el faro la tercera noche que lo emitisteis. Y me di cuenta que estaba buscando algo diferente, porque siempre busco algo diferente. Y encontré a personas que por el día no encontraba. Y sentimientos que por el día nos afloraban, ¿no? Y de alguna manera pues me empezó a cautivar. Y se ha hecho una especie de gran familia, que a veces me quedo y hasta sorprendido cuando llego a algún sitio y me dicen, oye, ¿no serás tú el cabrero del faro? Y unas veces me callo y otras digo, ¿y eso por qué lo dice usted? Dice, porque es que tiene la misma voz que él. Es que tienes la misma voz que el cabrero del faro.
Muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Buen verano. A vosotras, rapazas, que os pinte bonito, ¿eh?